Buenas noches, soy Percibiche Salvatierra, esta es la edición dominical de Libertad Bajo Palabra, como siempre en Radio Miraflores Televisión. Hoy se conmemora un aniversario más de la reforma agraria de Velasco, ¿no? Son 53 años. Casualmente el presidente Castillo había hecho un llamamiento, una abolición de que hay una segunda reforma agraria en camino. Hace poco así venía el periodista, ¿no? 1 de octubre. Sobre todo para los efectos de este segundo tema, vamos a conversar hoy con Santiago Carranza Pérez Chirinos, es un joven politólogo, que es periodista ya con una cierta experiencia, nada menos que el flamante editor de Cosas Perú. Entonces, damos la bienvenida a Santiago. ¿Cómo estás? No, muchas gracias por la invitación, Percy, y a Radio Miraflores Televisión por abrir este espacio. Bien, Muy, bien. muy bien. Entonces, coméntanos entonces acerca de esta evolución rápida que has tenido ahora último. Terminaste politología, ¿no? Hace poco, eres uno de los jóvenes liberales, digamos, que tiene más connotaciones en el medio. Estuviste como columnista en Caretas esta última temporada de la pandemia y ahora eres editor de Cosas. Coméntanos acerca de esta evolución, tu participación en el periodismo, porque sé que viene inclusive de tus tiempos en la Universidad Católica, ¿no es cierto? Fuiste editor de una publicación que se llamaba Letras al Mango, si no me equivoco. Sí, bueno, ese fue un primer intento bastante germinal de sacar un portal en la universidad, ¿no? Luego empecé pues como practicante en Caretas, poco a poco me iba mejor, iba escalando, etcétera. Eh, luego tuve que dejar, digamos, la actividad permanente como redactor y colaborar de vez en cuando. Mientras iba acabando la universidad, nada, estuve un tiempo en el medio empresarial y finalmente, ahora que he acabado la universidad hace no mucho, me salió esta oportunidad de ser editor de una revista con bastante recorrido y pues no había forma de pensarlo dos veces, ¿no? Claro, una vez que está la oportunidad hay que aprovechar. Sí. Pero digamos que el periodismo y la política, o sea, llegan hacia ti porque, claro, o sea, son inquietudes personales, pero hay una especie de tradición familiar, ¿no es cierto? Sí, o sea, te podría enumerar varias generaciones de periodistas en mi familia, ¿no? Sí. Claro. Yo te digo eso en mención de que yo, de lo que te he conocido, advierto de que hay un sentido de un respeto por la tradición, ¿no? O sea, inclusive te podría preguntar, en algún momento lo hemos conversado, ¿no? Tú has teorizado al respecto, digo, bueno, de repente eres un joven conservador, ¿no? Pero no en términos de puritano, sino en el término pues, de alguien que entiende acerca del valor de todos estos preceptos. ¿Cómo lo interpretarías, Santiago? Sí, Tú mismo, ¿cuál sería tu percepción? yo soy tradicionalista, ¿no? Y espero representar el mejor sentido de esa palabra, ¿no? Que es Explícalo, claro. las tradiciones que valen la pena, ¿no? Mantener. En muchas otras cosas soy muy, muy, muy liberal, ¿no? Pero sí hay tradiciones, o sea, las tradiciones, como entendieron bien, y esto va con la filosofía conservadora alemana, ¿no? Perdón, inglesa, ¿no? Las tradiciones construyen instituciones, ¿no? Que eso es algo que quizá no se entiende mucho en Latinoamérica, ¿no? Pero es bien importante este valor de la tradición por ejemplo, cuánto les ha servido en Inglaterra, que mantiene el mismo sistema constitucional desde la revolución de Guillermo de Orange, ¿no? Desde la revolución gloriosa, ¿no? Y eso es Claro. eso fue una revolución, pues, conservadora, por decirlo de un modo, ¿no? Pero fue digamos, un momento constituyente que realmente constituyó instituciones que se han guardado como una tradición por más de 400 años, ¿no? Me parece perfecto. Es que es una revolución en sí misma.
sino que como se ha puesto casi como una concepción hegemónica de que toda revolución tiene que ser una revolución socialista o una revolución procomunista, las revoluciones que no inciden en esas características, ¿no es cierto?, o se dejan de lado o se consideran que son revoluciones conservadoras, pero no es así, no veo que sea así en absoluto, ¿no? Y Sí, lo de que alguna pasa es que manera ha traído más beneficios para los países donde se han aceptado, ¿no? Sería importante rescatarlo. Tú ya como politólogo, además de como periodista, ¿cómo ves ese tema? no, lo que pasa es que el, ¿cómo decirlo, no? El pensamiento conservador se ha asociado mucho a la contrarrevolución. Y eso es cierto, ¿no? Eso es completamente cierto. Sin embargo, el que es hasta ahora el filósofo conservador más importante en la historia, que es Edmund Burke, ¿no? Un inglés que era miembro de la Cámara de los Comunes y fue secretario de colonias, que empezó su carrera como profesor de estética y de filosofía del arte, ¿no? Después hizo filosofía política. Eh, Hizo un libro que se llama Reflexiones sobre la Revolución Francesa, ¿no? En el que se empieza bastante este pensamiento, digamos, contrarrevolucionario, conservador, ¿no? Y él lo que hace es uno de los primeros trabajos de política comparada, en el que te dice, pues, por qué la revolución, digamos, gloriosa de 1688 en Inglaterra, era, pues, fue exitosa porque creó instituciones basadas en la tradición del pueblo inglés. En cambio, digamos, experimentos como lo que se dio con En Francia. en Francia, ¿no? Pero desde los girondinos, ¿no? Porque incluso el libro lo escribió antes que los jacobinos, ¿no? Desde los girondinos dijo esto va a acabar mal, ¿no? Y vaya que tuvo razón, ¿no? Porque Tuvo razón por ese lado. Vino, Y un vinieron gran napoleones escritor, y Edmund Burke, ¿eh? Napoleón, ¿no? Tú sabes que aparte ya de todos los contenidos profundos que tiene su obra, siempre hay una antología de citas célebres, ¿no? Lo que él hace una defensa de María Antonieta, que está, lo puede ver cualquiera ahora, pone en Google, ¿no? María Antonieta y Edmund Burke, y que es una página tremenda, palpitante, vibrante, ¿no? Y, digamos, en todo este sentido de sus tradiciones y de la cosa caballeresca que él tenía muy metida entre ceja y ceja, ¿no? Llama a Francia una nación de hombres galantes, ¿no? Dice, ¿cómo es posible que no se hayan desenvainado miles de espadas, ¿no?, para cubrir a María Antonieta? Tiene muy buenas. Bueno, prosiguiendo entonces en ese orden de cosas, me decías acerca de la actualidad. ¿Cómo es que ves esta actualidad o cómo es que has interpretado este mensaje de Pedro Castillo de hoy de la segunda reforma agraria? Mira, estaba viendo un poco la tele y leí algo de los diarios, ¿no? Y la verdad es que no terminé de entender qué es lo que querían hacer, ¿no? O sea, no entendí, o sea, no entiendo cuál es la política pública, ¿no? Más que proponer algo, me parece que han lanzado algo, un hombre, me imagino que marqueteramente seductor para su base, ¿no? Y todo el día se la pasan diciendo que no van a expropiar, pero luego no le encuentro una sustancia, ¿no? Además, se ha visto que las mesas de trabajo que hemos formado, pues no invitan a los empresarios, ¿no? Y eso es bastante preocupante, pues porque al final los empresarios son los agricultores, ¿no? Claro, sino que quedó muy mal el tema de la agroexportación en el último tiempo, que hubo el PAB y todo lo demás, y no, evidentemente, peor, o sea, si ya estaba mal en ese momento, ahora como hacer esta convocatoria abierta, amplia, plural, se pueden agravar las cosas. Yo lo interpreto más drásticamente como que es una cortina de humo, ¿no? O sea, en 2 meses y una semana no han hecho prácticamente mucho y ahora aprovechan para lanzar eso que dices que es una cosa marketing, y estás en toda la razón, pero no es nada más que eso, me parece, ¿no? Sí, Una digamos, es una potencialización del provocación. agro que podría ser bienvenido, pero no tiene nada de trasfondo, ¿no? Esa propuesta. No, o sea, Ahora, viendo, sí, marketeramente la reforma agraria históricamente es, digamos, eh,
la gran obra, digamos, o la gran política pública que reivindica la izquierda, ¿no? Entonces, al autodenominarse esto un gobierno de izquierda, pues, nada, básicamente lo que hacen es afirmarse en su ideología, ¿no? Por más de que no tenga nada de sustancia, ¿no? Su política pública. Además que ya se partía de una paradoja, porque Velasco era cualquier cosa menos un suscrito a una prédica de izquierda. Tuvo otros matices las propuestas de ese gobierno, pero es algo que no, nunca hay la sinceridad ni la honestidad de los involucrados para poder exponer verdaderamente qué era lo que pasaba en ese momento. Pero bueno, pasó No, que mal. bueno, o sea, a mí me parece completamente que fue un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, teóricamente hablando y prácticamente hablando fue un gobierno de izquierda, ¿no? Lo que no fue, digamos, doctrinariamente socialista, ¿no? Fue más amplio, más nacionalista, pero a la izquierda del espectro político, evidentemente. Eso tiene varios matices, porque, bueno, quizás ahora no vaya a haber tiempo para conversarlo, lo hemos hablado en otro momento, pero indudablemente que doctrinariamente no tiene nada que ver. Pero esa propuesta, aunque pareciera ser de izquierda, eran unas exigencias que estaban relegadas casi medio siglo y no habían hecho, quizás como ahora, los gobiernos que estuvieron en ejercicio, eh, una viabilización de algunas mejoras de toda la gente que estaba en una posición, en una condición terrible. Entonces, mal que bien, Velasco casi se ve forzado a hacer esto. Inclusive se habla de que hubo una participación del gobierno norteamericano, ¿no? Hubo toda una idea para Sí. que no se expandan los focos castristas por toda Latinoamérica. Entonces empezaron a hacer, hay que No, recordar que no, o Belaúnde sea, tenía también esas ideas de alguna forma, no lo dejaron viabilizarlas, ¿no recuerdas? no, o sea, de acuerdo, ¿no? Lo que tú estás brindando es una interpretación de las razones para efectuar esa reforma, pero lo que yo dije es que el gobierno de Velasco fue un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, por ADN fue un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, ¿qué entiendo como izquierda? El sector, un amplio sector político eh, que cree que la desigualdad no es natural y que el Estado debe aplacarla, ¿no? Esa es la definición mínima que se usa en la ciencia política, ¿no? Entonces, el gobierno de Velasco fue de izquierda, ¿no? O sea, no solamente por eso, sino por una serie de políticas públicas que intentaron implementar en casi todos los sectores, ¿no? No solamente en el agrario, ¿no? Ah, no, por ese lado indudablemente que era el pro-izquierdista. Yo igual hago esa salvedad de que era pro-izquierdista por algo muy puntual, porque me parece ilegítimo, ¿no?, que la izquierda, que no tenía nada que ver doctrinariamente, se apropie de los méritos, bueno, y lo de los deméritos lo pasan por alto del régimen de Velasco, ¿no? Entonces, por ese lado. Pero bueno, prosigamos ya con otro tema. El tema del Día del Periodista, Santiago, tú que tienes esta afiliación prácticamente con el oficio, ¿qué reflexión te merece el ejercicio del periodismo mismo en nuestro país? Bueno, tenemos una prensa claramente golpeada, ¿no? No solo, no solamente por digamos, los cambios que la globalización, que la modernidad trae sobre los oficios, ¿no? Sino la misma pandemia, la crisis económica, etcétera, son no solamente para esta profesión, sino en general para el país dificulta y la prensa está ahí metida, ¿no? Entonces tienes una prensa que está en una doble crisis, em, en un gran reto, ¿no? Que es un gobierno con una campaña muy complicada de cubrir, un gobierno con claras tendencias autoritarias, ¿no? Entonces, en esta clase de momentos es cuando más se necesita la prensa, ¿no? Y una prensa, pues, yo creo que una prensa que opine, ¿no? Una prensa que haga oposición a, digamos, el autoritarismo no es una prensa que ha dejado de ser imparcial, ¿no? Hacer oposición al autoritarismo es la definición de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, yo creo que sí han habido ciertas opiniones maniqueas, ¿no? Sobre que estás con un lado, estás con el otro, ¿no? Pero la prensa debería, digamos, posicionarse en otro
digamos, en otro diagrama de Nolan, ¿no? El diagrama de Nolan de la prensa debería ser autoritarismo versus libertad de expresión, no izquierda versus derecha, digamos. Claro, pero ahí digamos quedaría en entredicho hasta qué punto la prensa en general ha hecho uso de ese principio, ¿no? Tan pulcro que es en teoría la libertad de expresión, cuando muchos medios pues, han tenido, sobre todo con claridad, una notoria dependencia de estímulos estatales. Entonces lo hemos padecido, por ejemplo, bajo el Vizcarrato, ¿no? Con medios que le lavaban la cara a cada instante, con una manipulación tremenda, ¿no? Sí, pero Entonces, eso ¿cómo va sería con ahí? o sea, eso se comenta mucho, pero cuando uno ve los estados financieros de los medios, muchos no pasan de lo que se critica de la publicidad estatal, no pasa el 5% de la publicidad, ¿no? Entonces, no sé, a mí me parece que esa clase de aseveraciones necesita más pruebas, ¿no? Ya, Em, entonces, ¿te parecería que esos medios de prensa estuvieron a favor de Vizcarra por convicción? Bueno, pues puede ser, pues estarían más equivocados todavía, o, no, peor. o porque no tenían de otra. Por ¿Te lo, parece? lo- Eso es interesante. A ver, ¿cómo sería ahí? La verdad es que conocer a detalle las razones de por qué cada medio de prensa apoyó o no apoyó o fue dócil con tal o cual presidente, habría que hacer un trabajo de investigación por cada uno. Lo que yo veo es que con Vizcarra hubo un buen trabajo de posicionamiento desde la comunicación política, ¿no? Dicho esto, cabe aclarar que yo a Vizcarra lo considero uno de los peores gobiernos de la historia del Perú, pero también hay que aclarar que hizo un gran trabajo de Claro, comunicación política, un gran trabajo, digamos, quizá el mejor trabajo de comunicación política, ¿no? Y eso incluye desde planes, estrategias de marketing para caer en medios, planes de relacionamiento público, saber posicionarse en determinadas posiciones de discurso que hacen que la prensa pues te termine apoyándose o no. Luego, esto de la publicidad estatal, bueno, o sea, puede ser, ¿no? Puede ser, pero yo no he leído pruebas de eso, ¿no? no es algo tan determinante, pues se queda en ese ámbito de posibilidades, ¿no? Pero ahora, lo que pasaba, por ejemplo, cuando sale López de Merino, que yo también haría una precisión como tú la haces respecto de Vizcarra, considero que Merino es un personaje absolutamente indeseable para el puesto de presidente de la República, absolutamente, como la gran mayoría de quienes han ejercido en la presidencia del siglo XXI. Pero hubo muchos medios, la República incluido, ¿no es cierto?, que salían como golpe de Estado, que hubo esto, que hubo lo otro. Entonces agarraron la onda del golpismo y se derivó todo eso no solamente de un medio como el que menciono, sino que se fue por todos los medios supuestamente alternativos de la izquierda. Y eso, desde todo punto de vista, no solo era una tergiversación, sino que era una mentira inmensa. O sea, eso no puede cubrirse ni por el lado del derecho ni por el lado de las ciencias políticas. O sea, era algo que no tenía justificación. Y sin embargo, No, divulgaron, hicieron sí. todo. O sea, al costado de lo de Merino, o sea, yo me acuerdo cuando vi eso, dije, no está la sociedad de prensa, como un medio de comunicación, entre comillas, serio, puede aseverar, pues, sin el más mínimo estudio de causa, que no es un golpe de Estado, ¿no? O sea, eso fue una vergüenza, ¿no? Pero bueno, hay medios de prensa, pues, que lo de Merino es una niñatería al costado de apoyar a un filoterrorista, ¿no? Claro. Hubo hasta constitucionalistas que se prestaron para ese tema del golpe. Ahora, lo del filoterrorismo también es otro filón muy complicado, ¿no? Porque se dice, por ejemplo, el caso ya de Madaví, ¿no?, que tiene unos atestados en los que está involucrado, pero que no hay sentencia. Entonces yo veo ahí una gran hipocresía de muchísima gente, porque, claro, para este caso piden todavía que haya un proceso, que haya sentencia, que se vean toda una serie de indagaciones. A otra gente basta que lo señalen con el dedo y los incinera, Claro, o ¿no? sea, Pasa Keiko cada no rato, tiene es terrible. sentencia, Keiko no tiene ninguna sentencia, Alan tampoco tiene sentencia, PPK no tiene sentencia, etcétera, 50.000, etcétera, ¿no? O sea, y esa gente pues sale a marchar para que los encarcelen, ¿no? Muchas veces.
no tiene sentencia, ¿no? Acá, la verdad es que es bien complicado. Creo que no ha habido el suficiente tiempo, o por lo menos yo no he encontrado las respuestas a ciencia cierta de por qué gran cantidad de sectores, o sea, pueden ser muchas opciones, ¿no? Han apañado ese proyecto político, digamos, filoterrorista, ¿no? Eh, para mí es algo que requiere una investigación en opinión pública y ciencias sociales sumamente profunda, ¿no? Porque desde el ámbito de lo moral, por lo menos personalmente, es terrible, ¿no? Y creo que merece incluso, creo que estos años merecen incluso, después de ver, no sé, a Maraví sentado y demás cosas, una comisión de la verdad, ¿no? Una comisión de la nueva verdad, incluido el tema de la pandemia, incluido el tema de investigar cuáles son, cuál ha sido la verdadera actividad, digamos, de Sendero Luminoso en el magisterio, entre otras cosas, ¿no? Porque sinceramente, tiene que ser, digamos, públicamente reprochable la actitud que muchos sectores que antes se autodenominaban democráticos ahora defienden, digamos, a rajatabla al terrorismo, ¿no? Al terrorismo y sus vertientes. Pero habría que precisar algunos elementos del régimen, porque tampoco no se puede mandar de que todo el régimen es filoterrorista. No, Ahora, pero igual son sus socios, ¿no? solo por esa precisión, porque yo considero que sí, indudablemente debe haber, no digo, ay, es que en teoría, ¿sabes cuál es el problema? Que nunca la izquierda revolucionaria, por más que haya discutido Patria Roja, Conseller, etcétera, es muy difícil que puedan escindir de Abimael y el Sendero. Aún, digamos, siendo lo más pro izquierda que pueda hacer alguien, teóricamente, es complicado. Yo te podría decir inclusive que el máximo comunista, en teoría el máximo hombre de izquierda, que el último en morirse, y uno de los más importantes porque tuvo en jaque al país, más de 10 años, ha sido Ismael. Eso no lo dice nadie, claro, es que por la apología del terrorismo. Yo, por supuesto, he escrito muchos ensayos en contra de todas estas ideas, pero se parte de ahí, mira. Claro, sería cuestión de hacer una gran indagación, ¿no? Evidentemente es una personalidad y fue un movimiento político terrorista que fue importante, ¿no? Por eso decía hablando, fue sumamente importante, ¿no? Pero importante por los términos más viles que puede haber, ¿no? Que es un intento de etnocidio, ¿no? Sobre todo, y no digo genocidio, sino digo etnocidio, porque 80% de las víctimas fueron quechohablantes, ¿no? Entonces, y que siguen viendo amplios sectores de la izquierda que no pueden deslindar de esa gente, es repudiable, es vil, y es gente pues que debería, no, yo personalmente considero no deberían formar parte digamos, de los ejercicios democráticos, ¿no? Porque, o sea, esa gente no, o sea, yo no soy inclusivo con el terrorismo, ¿no? O sea, yo no creo que hay que incluir en el sistema democrático al terrorismo y a sus aliados, ¿no? O sea, me parece que Mujica te parece que no se hubiera rescatado de haber vivido en el Perú, por ejemplo. No, porque Mujica, o sea, Mujica que fue un guerrillero, pero no fue un etnocida. O sea, son otros procesos históricos. Lo sé perfectamente, pero es bueno precisarlo. Es bueno precisarlo porque si no, la gente puede llevarse un malentendido, ¿no? Entonces, hay que ser claros. Sí, está muy bien. Es una buena precisión, Santiago. Ahora, mira tú, ya con esa precisión, mira, coméntanos brevemente, porque ya vamos a acabar, ¿no?, esta conversación inicial. Espero contar con tu participación en otros momentos, ¿no? Acerca de la importancia. Sí, cómo no. Entonces, digo, ¿cómo es el tema de tu vinculación con tu famoso abuelo? Porque no lo puedes evitar, aunque lo quieras o no lo quieras. O sea, tú eres nieto de Enrique Chirino Soto, ¿no?, que es un personaje que lo hemos conversado, güey. Un político, ¿no?, complejo, en algún momento contradictorio, pero uno de los prosistas más brillantes de la historia del Perú, es absolutamente, ¿no? Entonces, ¿cómo tomas tú ese legado ahora que te has involucrado en la política desde el aspecto teórico y en lo práctico estás ejerciendo el periodismo y la reflexión política? A ver,
Coméntanos para No, acabar por hoy, Santiago. evidentemente es uno de mis modelos a seguir, considero que fue uno de los más grandes peruanos que ha habido en la historia, ¿no? Político formado a otro nivel, un erudito, ¿no? Una persona que sabía de todo, ¿no? Y era virtuoso en casi todo lo que hacía, ¿no? Llegó a la excelencia en la abogacía, en la política y en el periodismo, ciertamente, ¿no? ¿Cómo me ha influenciado a mí? Bueno, yo se murió cuando yo era niño, ¿no? En mi casa siempre llevaba algún libro, jugaba ajedrez, etcétera, ¿no? Y luego sus libros han sido material de consulta indispensable para mí, ¿no? Y siempre que tengo alguna duda de la historia del Perú recurro a lo que él ha escrito, para tener una interpretación, por decirlo menos brillante, ¿no? Claro, perfecto, Santiago. Un gusto de poder conversar contigo. Estamos en contacto. No, Adelante, muchas Radio gracias. Miraflores Televisión. Muchas gracias, Vamos al Carlos. siguiente bloque. Adelante. Retomamos la edición dominical de Libertad Bajo Palabra, siempre en Radio Miraflores Televisión. Ahora vamos a conversar con Hugo Arias Estabridis, que es un connotado especialista en gestión pública. Él es magíster por la Universidad de Lima y tiene una amplia experiencia en el sector público, casi 20 años de experiencia, siempre en puestos de dirección. Entonces vamos a conversar con él acerca de muchos asuntos de actualidad, pero que tienen una incidencia en la gestión pública, que es el marco práctico del ejercicio del gobierno. Es un tema muy importante. Bienvenido, Hugo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto, de verdad, un gusto escucharte, un gusto verte. En primer lugar, me encantó que me dijeras que soy un gestor público. Yo quisiera definir lo que es gestor público. La verdad, gestor público para mí, en mi humilde opinión, es una constante idea
una constante idea de hacer algo por las instituciones públicas. Gobierno que te gobierne está a un costado, entre comillas, pero siempre tú tienes que tener principios, valores éticos y profesionales para ser un gestor público. Gestor público es transmitir también, es dar, inculcar, transferir a tus colaboradores, al personal que están trabajando. Y los que trabajan es porque están haciendo un Perú. Gestor público no solamente se rige un concepto. Oye, tú eres el mejor gestor público porque has estudiado en la Universidad de Lima, en la Universidad del Pacífico o Universidad Nacional del Callao. En mi humilde opinión, un gestor público siempre va a ser una persona que va a transferir los conceptos, experiencias. Has trabajado en un ministerio, 1, 2, 3, 4, en el gobierno central, en el gobierno regional, en el gobierno local. Si tú calificas un gestor público como una persona que está calificada por los estudios que ha tenido y que ocupa un buen puesto, pienso que hay que pensarlo 2 veces. Un gestor público siempre tiene que tener esa idea de mejorarlo, de inculcar, de transferir ideas. No imponer, es obvio, ¿no? Experiencia acreditada, ¿no? Una experiencia acreditada, ¿no? Lo que los estudios no necesariamente consagran al maestro, ¿no? Esas cosas que se ven en la práctica, como se puede decir de una manera más llana, ¿no? Es muy interesante y muy importante lo que tú comentas, porque mira tú, uno de los grandes principios de las grandes administraciones estatales que ha tenido la historia, ¿no? Por ejemplo, los grandes imperios que tú conoces también sobre sus historias, se encargaban de formar a grandes administradores, porque antes, bueno, ahora también, aún en la democracia se ve cualquiera de presidente, pero antes no se tenía una garantía de que el mandatario vaya a ser de primer nivel, ¿no? Entonces, por ejemplo, había un rey o un emperador que era un genio uno, y luego venían unos tipejos que no tenían ninguna idea y podían destruir, ¿no es cierto?, el Estado, ¿no? El rey, el imperio, como la forma que hubiese asumido en cada momento. Entonces, se encargaban de tener un staff, ¿no?, de grandes administradores para que el Estado no corra ese riesgo, ¿no es cierto? Sí, claro. Mira, a mí siempre me ha gustado leer y escuchar muchísimas versiones. En cuanto, por ejemplo, hace un momento que estabas hablando de imperios y todo lo demás. Europa siempre ha sido imperios, siempre ha sido imperios. Acá en Sudamérica, después de un imperio incaico, siempre lo demás ha sido colonia. Entonces nosotros estamos muy lejos de ser un imperio. El imperio romano, etc., 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 y no quiero redundar en el tema. Ellos siempre han tenido una economía, una estructura básica, pero hasta ahora resulta, y también es un poco admirable, ¿eh? En Suecia, por ejemplo, todavía hay imperios, pero son socialistas, con políticas socialistas, no son ni comunistas, no son ni, entre comillas, terrucos o lo que uno pueda decir en estos tiempos. ¿Cómo ¿no? es eso de que en Suecia hay imperio, Hugo? A ver, precísanos no, eso. A lo que me refiero. ¿Algún matiz? A lo que me refiero. No, a ver, a lo que sí, me refiero. no, para saber a qué te refieres, porque tú sabes que ahí vale. Claro, por supuesto. ¿No? Mira, claro, en Europa siempre ha habido imperialismo. Siempre hay te lo digo, o sea, Dinamarca, la princesa, la reina, Suecia igual, todos esos lugares en Europa, el imperialismo ha existido, pero ahora, actualmente, ya tienen políticas sociales, no es que sean imperialistas totalmente. El imperialismo, en facto, actualmente no existe, al menos en mi opinión. Son monarquías constitucionales, sí, claro, ¿no? Exacto, como exacto. Una monarquía despótica, ¿no? Exacto, pero hay políticas sociales. Por ejemplo, en Suecia, lo que he leído, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, casi te obligan a que aprendes el inglés y su idioma nativo, el propio, ¿no? Pero ahí salen, o sea,
ahí las escuelas, las universidades son tan calificadas que no es como en Perú, ¿no? Yo estudié en la Universidad del Pacífico, en la Universidad de Lima, en la Católica, pero siempre ha habido un poco de discriminación, y esto lo digo en un buen sentido de la palabra, porque siempre prefieren, cualquier empresa, cualquier lugar, van a elegir a una persona que estudiaba en la Católica, en la Pacífico y lo demás, y te lo digo porque es cuando consigo trabajo. Pero lejos de eso, allá todos son, entre comillas, iguales. Es como la Universidad de Oxford, Harvard, en Estados Unidos, Yale, son estatales. Y acá no, acá sí te hay discriminación. Si tú no eres de la uni, no eres una buena universidad, ¿pero por qué? Entonces, el imperialismo que estuvo allá, bueno, retomando el tema, es porque siempre se han dedicado a darle lo mejor al pueblo. A decir, oye, ¿sabes qué? De repente, a veces cuando uno habla mejor al pueblo, es como, ya, pate es, disculpa la expresión, ¿no? Es buena gente, vamos a darle lo mejor, soy populista. No es eso, es darle oportunidades a la gente. Yo siempre he admirado a aquella nación que dé oportunidades a la gente. Una cosa es desperdiciarlo. Si acá en Perú te doy una oportunidad, ¿la desperdicias? Ok, pero lastimosamente acá no te dan esa oportunidad. Por eso es que hubo la coyuntura social que actualmente existe, mitad, mitad. Oye, racismo y socialismo, comunismo, así, está a flor de piel. Y eso a mí me afecta, bueno, gracias por decirme gestor público, y es bien difícil decir a los amigos, oye, ¿sabes qué? Tú tienes que sacar adelante la institución. Yo me puedo ir, me voy cualquier rato, y entonces, ¿dónde está el apoyo? Al final tú lo que vas a decir es, ¿sabes qué? Este señor no me gusta, no me encanta porque es comunista, es socialista y etc. O en su defecto. A mí me ha pasado temas, cosas bien feas, por ejemplo, por decirlo. Eh, Oye, ¿usted es soltero? Sí. Bacán. Usted, señor, lo podemos despedir, lo podemos votar. A una señora que tenía 2, 3 hijos decían, oye, sí, tiene que estar acá. Hay que ser más humanos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una situación política que discrimina, ya sea por tu sexo, tu posición y todo lo demás, y eso no debe haber. Y el gestor público no va a eso, va a la institución, porque yo sé que una persona capacitada o no capacitada, si se siente identificada, va a hacer algo, va a estar brindando lo mejor de él, lo mejor de ella, para seguir adelante. Y no es porque, oye, voy a ganar tanto y tanto y tanto. No, no es eso. Eso es en mi opinión. Entonces, Pero gracias por ves decirme la que esto gestión público. pública ya casi como un apostolado, Claro, es un apostolado porque ya te están una parametrando. dedicación que casi sacrificial. Es interesante, ya le pusiste una nota más o menos espiritual, ¿no? Un compromiso muy, muy intenso ¿con qué? Claro, Con el Estado, con la nación, con el país. ¿Cómo? A ver, explícanos, Hugo. mira, yo pienso, bueno, claro, gracias, pues, nuevamente, de repente estoy redundando, muchas gracias por decirme gestor público, o al menos intento ser, y ya lo dije. O sea, gestor público es siempre intentar inculcar a los demás que tú estás de paso, que es un ave de paso, y eso muchas veces lo han escuchado la gente que trabaja en instituciones públicas. Pero la institución queda, dice, ¿no? ¿Pero qué queda? Pero si tú no das un valor agregado, algo positivo, así te gobierne Fujimori, Alan, o sea, no es eso, en mi opinión. Ser gestor público es inculcar, difundir, que te sientas identificado con la nación, que te sientas bien por lo que haces. Si no eres así, obviamente lo lógico es, soy corrupto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro.
yo prefiero a mi familia y los demás. No es así. Ni se dan cuenta que de repente un sobrino, un tío, un amigo va a trabajar en una institución pública. Y cuando trabajen, lo van a marginar, lo van a votar. Pero si tú le inculcas verdaderamente que se siente identificado y que va a estar en este lugar a trabajar, está muy bien. Siendo gestor público, aprendes eso. Y no se aprende porque te lo enseñan en la universidad. Yo estudié en la Universidad Pacífico y todo lo demás, y eso no me interesa. A mí me interesa de que yo tuve la suerte de estar en quinto ciclo de la Universidad Nacional de Callao y me puse a trabajar. Y llevé a muchísimas personas a trabajar conmigo. Y siempre les dije eso. Oye, respeta el horario, respeta a tu prójimo, así sea de las 276, 728, SNP en aquel tiempo, servicios no personales, contrato administrativo, terceros, pero si tú te sientes identificado con la institución, ahí recién eres gestor público. Si no, ya pues, oye, me interesa yo, no me interesa si mi amigo, es más, si lo contrato, disculpa que hable así, oye, ¿sabes qué? Me pagas 4,000 soles y yo te contrato y tal. Eso es lo que hicieron los congresistas y muchas cosas que a veces nos irritan. Pero eso es lo que hacen. Entonces, oye, tú te identificas con el Congreso, todo lo demás. Entonces, eso sí me afecta en sentido positivo, en el sentido de ser un gestor público. El gestor público es una cosa que te nace desde que quieres servir. Quedarte a las 9, 10 de la noche, es verdad. Muchas veces, tal vez, y pocas veces, según la institución donde estés. Cuando yo estuve en el Ministerio del Interior, por ejemplo, me quedaba hasta muy tarde, muy tarde. 9, 10 de la noche, para mí era un halago que un jefe me decía, oye, un favor, redáctame un poquito de esto, de presupuesto, de planteamiento. Pero cuando estuve en Ocitran, por ejemplo, yo entraba a las 9 de la mañana y salía a las 6 y hacía mi maestría. Pero el gestor público tiene que nacerle por servir al país. Así esté quien esté. Obviamente las críticas y todo siempre los tenemos. Siempre vamos a tener. Ese es mi concepto de gestor público. No, y es un concepto muy atendible, ¿no? Ahora, indudablemente tiene sus bemoles, pero que no es necesario ahondar en ellos, ¿no? Te podría comentar, por ejemplo, algo que veíamos en la Facultad de Derecho, ¿no? El primer año nos decían acerca del respeto a la ley. Pero ¿qué se hace con una ley que tiene un contenido espurio, que tiene un contenido indigno, ¿no? Entonces, siempre hay cosas para teorizar. O qué se hace cuando el gobierno, ¿no? Es de unos criminales plenos. No hablo del Perú, pero por ejemplo, el caso más paradigmático sería el caso chileno, ¿no? Que llegan los Chicago Boys, ¿no? A sabiendas de todo lo que pasaba bajo el régimen de Pinochet, y empiezan a establecer políticas públicas que muchas fueron de gran provecho para Chile, ¿no? Salvo lo de las AFP, bueno, ese ya es uno de los bemoles, pero mira la situación que se da ahí. Eso estaría como para pensarlo en un curso, ¿no? De gestión pública, ¿no? Ahora, el otro lado es muy positivo, ¿no? Porque, claro, independientemente del gobierno que haya, servir, sobre todo si hay gente incapaz, ineficiente, que puede, por ejemplo, echar al suelo las mejoras dadas por un gobierno anterior. Que me interrumpa, es porque no se sienten identificados, Percy. No se sienten identificados. Porque, o sea, mira, si yo me siento contento, feliz por lo que hago. Por ejemplo, mi mamá siempre le ha gustado enseñar y es profesora. Estuvo en la Cantuta, ahí. Se estudió sus 5 años, todo lo demás. Vino el gobierno de facto, creían que ella era terrorista, todo lo demás. Llevaron a Leoncio Prado, a ella, a sus amigas, a sus amigos, los hacían dormir en catres y todo lo demás. Ella no es, te lo digo. Pero ella le nacía ser profesora, y así sufrió, y así vio. Entonces, el gestor público tiene que nacerle servir, porque por eso te pagan.
¿O acaso es gratis? Si fuera gratis, ay, por favor, ¿quién trabaja? ¿Quién nace? ¿Quién no hace? Entonces yo pienso que siempre tiene que nacerte algo para sentirte bien. Segundo, están los principios, está un líder. Es verdad, hablaste un poco de Pinochet, puedes hablar de cualquier Es un dictador ejemplo que haya extremo. estado en Sudamérica, por dar un ejemplo. Yo podría hablar de Pepe Mujica, por ejemplo, un agricultor ignorante, entre comillas. ¿Y qué hizo de Uruguay? Una gran nación. Si tú ves las estadísticas de cuáles, siempre se preguntan, ¿no? ¿Cuál es el país que está apuntando a ser primermundista? Está Uruguay, está Chile, está Brasil, está Argentina. Y siempre hay en esos lados, oye, socialista, comunista, etc. Pero hay que tomarlos en cuenta, hay que tomarlos en cuenta. Y ellos lo hicieron por pasión, lo hicieron porque les nació, porque ellos, para mí, fueron gestores. Gestores, para mí, Percy, fueron gestores públicos. ¿Por qué? Claro. Pero ¿Por qué fueron Argentina gestores públicos? Porque está un poco inculcaban, de desastre, está un transferían poco sus como que va ideas. de desastre en desastre. El Uruguay sí, pero Uruguay ha tenido unos momentos históricos hace décadas excelentes, eran óptimos, así como tú dices. Bueno, están tratando de recuperarse. Muy bien. Ahora, siguiendo esa línea de argumentación, Hugo, ¿dónde ves que la gestión pública puede sostener un gobierno que no es precisamente trucho en el manejo de los asuntos públicos? Por ejemplo, el primer ministro, ¿no? O el presidente del Bellido, Consejo de Ministros, Bellido, hace unos días, pues, tuvo un traspié tremendo, ¿no? Hablando en esta onda de pro nacionalizaciones y cosas en ese orden, dice, pero Caliwarma debe comprar conservas nacionales. Y Caliwarma le enmienda la plana y dice, bueno, pues las conservas son nacionales de Caliwarma. O sea, claro. imagínate ese desconocimiento, el algo mínimo. Pero digo, si estás en lo mínimo así, porque tú sabes que no puede lo menos, no va a poder lo más, ¿no es cierto? Lo que pasa, a ver, Percy, ¿Cómo ves ahí? mira, en mi opinión, bueno, mi opinión siempre voy a decir así, disculpe que Sí, redunda claro. en este tema, ¿no? No, no, por En mi favor. opinión, mira, el señor Bellido es un ignorante, es ignorante y no puede ser ignorante en el idioma francés, no sé idioma francés, o sea, que no se ofenda. Claro. O Ya, sea, buena precisión. Sí, sí. ignoro el idioma ruso porque no me interesa. O sea, pienso que para mi vida todavía no, ¿no? Entonces, pero cuando lo escucho, lo leo, tal, sé francés, tal, ya, pues puedo ir a cualquier reunión. Ahora, el señor Bellido lo que está diciendo es un exabrupto totalmente, totalmente. Sí, lo admito. Yo lo digo categóricamente, el señor está fuera de sus casillas. ¿Por qué te digo? Con un ejemplo práctico. Yo me voy a Argentina, entonces me caso con una argentina, entonces digo, oye, hoy es domingo, hoy es sábado y ¿sabes qué? Quisiera ahora, sábado o domingo, mi ceviche. Entonces a los argentinos es el asado, la parrilla. Claro. Oye, no, 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 con chelas y ceviche. Cuando uno entra fuerte, chocando, pateando el tablero, ofendiendo a alguien, estás mal. Entonces es un exabrupto. Si él quiere cambiar algo, tienen que pensar en la naturaleza, el sentido y el pensamiento de cada peruano. Si yo me voy a Argentina y quiero ser presidente, yo les digo, hoy es domingo y ¿sabes qué? Acá se come ceviche y no me molesten. Punto. Los argentinos me van a sacar la mugre, se van a levantar en armas. ¿Qué te pasa? Así seas presidente. El problema es ese. No saben llegar. Segundo punto, y para mí el principal, no se da cuenta que acá el Perú siempre, siempre, desde que tengo uso de razón, y son más de 4 décadas, es capitalista.
de inversión. Siempre. Jamás lo luchó Humala ni Ollanta. Perdón, Humala y su hermano. Cuando lo lucharon, quisieron hacer un Perú diferente. Se chocaron con un muro. Quisieron hacer las cosas diferentes. ¿En qué terminó? Antauro y Ollanta se pelearon porque decían, él no hace, él no dijo los principios principales de nuestro gobierno. Por eso se pelearon. Porque se dio cuenta que el Perú no es así. El Perú ya tiene una línea, y romperla así como hace Bellido, hay que ser bien tonto para hacer eso. O sea, no puedes cambiar, ya te dije, si yo fuera, me caso con un argentino y un domingo quiero hacer ceviche con sus chelas, me decía, oye, acá se come asado, parrilla, ¿no? Allá le dicen asado, y su vino. No puedo chocar con eso. Entiendo, está muy bien, está buena esa precisión. Entonces, es que tú sabes que ellos creen que puede surgir un hombre nuevo, ¿no? Están con toda esa idea de que pueden torcer o pueden interesar la conciencia o los modos de ser de la gente. ¿Tú crees eso que él es gestor francamente público? Algo muy autoritario. Sin duda alguna. Es gestor público. Él no es gestor público. Él no lo va a hacer. Menos un estadista. Y ninguno, claro, ninguno de los demás que piensan romper ese muro. En primer lugar, tienes que ser identificado con tu institución y con el país, con sus deseos. Ahí vas a ser gestor público. Porque lo demás, podría hasta tener todos los calificativos demás. Yo creo que ha quedado muy clara tu interpretación de lo que es un gestor público, que está constituido no solo por tu experiencia académica, sino por tu expertise. Entiendo que mucho de lo que nos has conversado ahora viene de tu propio razonamiento, no es algo que has encontrado en un libro, de repente viene de las enseñanzas de algunos otros administradores públicos que tú puedes considerar que han sido tus maestros, o no sé, ¿no? De repente te interesa mencionar a alguno de ellos. Sí, mira, yo siempre voy a admirar una señora que está en la Municipalidad de Lima, bueno, en fin, se llama Alicia Zambrano, ella es gerente de administración, ella es muy religiosa, muy católica, cosas que yo la escucho. No vamos a entrar en ese tema porque si no vamos a quedar horas. Tu religión parece que es la gestión pública. Claro. No hay ningún problema. Ella, por ejemplo, para mí es una gestora pública, porque enseñó, practicó, llevó a su casa a muchísima gente, cuando había reuniones y todo lo demás, tenía su estudio contable, contadora también. Mira, otra persona que también puedo nombrar es Iván Vega. Él es militar, él fue 2 veces campeón en taekwondo a nivel nacional en los militares, ya lo van a googlear, pero, o sea, un pata, un señor que tenía muchísimas ideas en su cabeza y muy patriota. Él nació un 29 de julio, por ejemplo. Él se sentía tan feliz por ir a una parada militar y todo. Para mí, yo decía, no, en fin, no voy a redundar, pero sí hay personas que sí me han calado en la vida para ser gestor público. Es bueno recordarlos, es bueno que los hayas mencionado. Sí, por eso te digo. Ahora, yo te preguntaría, como para ir ya definiendo, ¿no? La finalización de esta conversación de hoy, ¿cuál es la diferencia que hayas o una jerarquización entre un gestor público y un estadista? Y te pregunto esto porque sabemos perfectamente que el nivel de exigencia a los políticos y el nivel que tienen los políticos de acuerdo a la oferta y la demanda que hay en el mercado, ¿no? De los movimientos políticos en boga ahora es mínimo o es inexistente, ya por último. Entre muchos políticos son políticos porque tienen un contacto que le vende o le dan un puesto en alguna lista
y bueno, lanzan su candidatura porque se les ocurre, porque tienen plata, o porque saben sonreír, o por cualquier cosa, menos porque tienen una idea de lo que es el gobierno, de lo que es la administración pública. Entonces yo te digo, en ese orden de cosas, ¿cuál sería la diferencia? Ya no entre estos políticos, entre comillas, y un gestor público, sino entre un gestor público y un gestor, que sería el término idóneo de lo que debe ser un político, ¿no? A ver, coméntanos. Claro. Mira, un político nunca va a ser un gestor público. Y te soy sincero, porque un político es desde su formación. Generalmente todos los congresistas siempre tienen sus negocios, tienen sus interpretaciones de ver la ley, favorecerlos. Son negociantes. A ver, si tú naces de 12, 13, 15 años, desde cero me refiero, y siempre piensas, siempre dices que la vida es un negocio, siempre vas a pensar en eso. O sea, tu idea siempre va a estar en eso. Siempre vas a invertir por ganar un poco más. Y eso es lo que hacen. Oye, vamos a poner al señor Hugo Enrique Arias Estabrí, porque me parece un talentoso, pero yo le voy a ponerla para la campaña. Yo le voy a poner. Sí, y ojalá que cuando él llegue, ojalá toda mi inversión me va a retribuir. Porque es un negocio para ellos. Es un negocio. Claro. La mentalidad de los congresistas, la mentalidad de cada aquella persona que sale desde cero, es porque alguien le ha financiado. Veamos Fujimori. Fujimori era un profesor en La Molina, que con un tractor se hizo millonario. Porque también le ayudaron. Solito no va a salir. Claro. Solito no va a salir. Se apagó tu cámara. Sí. Entonces, digo, los políticos, a tu pregunta, no, los políticos están en una línea, están en una forma de sí, pero te preguntaba por los estadistas. Pero ya estos políticos, dije, están entre comillas, son cualquier cosa. Exacto, no, lo que pasa es que yo quise separar en un momento. Sí, muy bien, perfecto. Pero, en un momento, ¿no? O sea, favor, los políticos no van a ser gestores. Y luego vienen los estadistas. Luego, un gestor público es aquella persona, que ya te dije hace un momento, que se siente identificado, que va a estar luchando por estar alimentando a su familia, pero se siente identificado con la institución. Yo he visto gente que valora. Yo estuve en INAVIF, fui director general de Planeamiento y Presupuesto, y de verdad, oye, hay que ayudar a los niños, hasta mi secretaria identificada. Pasábamos expedientes rápidamente y todo lo demás. Se sienten identificados. Se sienten identificados porque según ellos, según ellas, va a haber una retribución. Entonces, bien, separemos a la política porque ellos siempre van a pensar en un negocio. Siempre. Por eso es que estamos así. En el Congreso, hay que revivir la universidad no sé qué, no sé cuánto, la universidad ABCD, porque dice que que nunca hemos cumplido con los factores, principios, nada. Entonces, ¿sabes qué? Nos cerraron. No, están pensando en su plata. ¿Tú crees que esos van a ser gestores públicos? No, por supuesto que no. Jamás. Por eso te decía que el estadista es un político en su concepción idónea. O sea, un político ideal es un estadista. Es un estadista. Los políticos promedio son cualquier cosa. Hay excepciones, muy pocas. Urge una reforma de la política, por supuesto. Urge potencializaciones de la gestión pública, también. Porque, así como lo estamos conversando, si la gestión pública es solo instrumental, o sea, necesariamente se requiere de una cabeza política bien amoblada para que las cosas puedan marchar también, de una manera óptima. O sea, lo idóneo sería tener una gran corte de políticos y una gran corte de gestores públicos, para que la cosa vaya en armonía y en el más alto nivel. ¿Por cierto? Porque si tienes políticos que son deficientes, con un buen staff,
de gestores públicos, se puede salvar, ¿no es cierto? Se puede salvar un cierto periodo, pero varios periodos consecutivos de gente ineficiente, aún con los mejores gestores públicos, la cosa va a ser un desastre. Sobre todo porque los van a cambiar y van a poner a gente ineficiente, inidónea, en puestos muy importantes, como lamentablemente y de alguna forma lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Es terrible. Percy, gracias por decirme eso porque estás reforzando lo que te digo. Sí, cómo no. ¿Reforzando en qué sentido? ¿En qué sentido? Ellos jamás van a ser gestores, porque saben que se van a ir, saben que van a pasar. A diferencia de muchas personas que trabajan en el Ministerio Público, en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Salud, a las personas que trabajan en las maternidades y todo lo demás, piensan que se van a quedar y ayudar. O que están nombrados. En cambio, los demás... Y tú sabes que muchos de los que están nombrados reciben un trato menos beneficioso que quienes están de paso. Por ejemplo, los que estaban con el 728 reciben mucho menos beneficios, inclusive que quien está con un CAS. A veces se ha visto. 276 es el que recibe menos que el 728. 276, ¿cierto? Y recibe mucho menos beneficios. Es un tema. Pero vamos, yo estoy acordándome de tu pregunta, de tu afirmación, ¿no? Es verdad, mira, si uno ve cada institución, si no te sientes identificado, no eres gestor público, no lo eres. Si yo voy a estar si soy congresista y no pienso hacer algo, y sé que me voy a ir, y sé que he llegado porque me apadrinaron y porque tengo que hacer esta ley y todo lo demás, jamás voy a ser gestor público. ¿Tú crees que voy a inculcar a mis trabajadores a decir a alguien, oye, ¿sabes qué? Sé mejor, vamos a Perú? Jamás. Jamás. Y luego vienen los estadistas, como en su momento dijiste. Los estadistas, vamos a ellos. Sencillamente, son aquellas personas, al menos los que he conocido, y que se preocupan en un sentido figurado porque al final se dan cuenta que ¿me voy para este lado o me quedo acá? Entonces no se sienten identificados. Ninguno de ellos va a ser gestor público. Jamás. ¿Los estadistas? Los estadistas, en mi opinión, no van a ser gestores públicos mientras no se sientan identificados con una institución. Yo te digo, eso el concepto de estadista quizás no coincidamos en su determinación. Porque, mira, Hugo, te comento, o sea, un estadista, en mi concepción, debe ser una persona que tiene facultades. Primero, hay que tener condiciones y facultades, ¿no es cierto? Como para ser artista, ¿no? Para practicar algún deporte, etcétera. Eso no lo tiene todo el mundo. Entonces, para la política hay que tener facultades. Ahora, para ser un estadista, digamos, es para ser top entre los mejores, ¿no? Los top de los top. ¿Me entiendes? O sea, un estadista es un gran político que tiene conocimientos plenos, ¿no es cierto?, de política, de filosofía, de economía, de gestión pública también, que creo que todos los que participan de la escena política deberían estudiar al menos algunos cursos de gestión pública, porque tú sabes que hay cualquier cantidad de gente que asume algún cargo representativo y son una desgracia, ¿no? Entonces, en ese sentido, te digo, un estadista como un elemento de ruptura con lo que es el promedio de un político. Los grandes gobernantes que ha tenido la humanidad y que han sido muchos grandes administradores y grandes reformistas, o en todo caso gente con criterio para saber congregar a los mejores especialistas en cada rubro, en cada ramo que necesitaban para hacer un buen gobierno. Mira, Percy, exactamente. Tú has dado en el clavo, pero tú crees que para conseguir a los mejores estadistas, a los mejores especialistas, si tú no te sientes identificado, ¿dónde vamos? No, el estadista primero tiene que amar a su país. Exacto. Claro. Si no ama al país. Por eso te digo. No, mira, pero empieza por cosas pequeñas. Claro. Empieza por cosas pequeñas. O sea, primero, tu institución. El que te da de comer. Eso ya, ahí, por ejemplo, podríamos disentir, ¿no? Y luego de eso, sigues creciendo. Vamos Perú. Claro, eso. porque parte de la onda del gestor público.
Claro. Pero uno que se prepara en otros ramos El tema, puede el tener tema, la otra concepción. el tema, el título de esta conversación, claro, podemos conversar de eso también, También. pero el tema de la conversación era justamente gestor público y todo lo demás, y te agradezco de verdad nuevamente. Eso, para mí, es eso. Si tú no te sientes identificado con una institución, frito, porque yo me puse la camiseta del Real Madrid, del Barcelona y todo lo demás. ¿Por qué? Porque estuve en el Ministerio de la Mujer, estuve en el Ministerio de Vivienda, El estuve en el Ministerio de Ministerio del Trabajo, Interior, donde Ministerio nos Público, conocimos. OCITRAN, Muy bien. Ministerio de Hugo, la Producción. Entonces, debemos, exacto, pero sí, lo por conocemos. eso te digo, si uno Debemos quiere... culminar por hoy. Te pediría algo muy Ah, sí, breve, claro. un minuto para una reflexión final. Nos despedimos de otra ocasión, por favor. Claro, decir lo mismo, tal vez, si uno quiere ser gestor público, o si tú deseas ser gestor público, o si tú no quieres ser gestor público, siempre tiene que haber una idea, identificarte con la institución, inculcar, difundir, no inculcar, difundir tus conocimientos, tus experiencias, para que cuando tú seas jefe, cuando tú estés ahí, la gente te valore, te aprecie. Ese es gestor público. No porque mi jefe fue y punto. Ya me pasé 30 segundos. No hay ningún problema, Hugo. Perfecto. Los últimos 30 segundos es lo que te digo. No va a haber ningún político, al menos ningún congresista, que sea gestor público. No va a haber. Claro. Salvo... Hay que procurar que eso cambie pronto. Vamos a... Por supuesto. Y que tienen que poner requisitos exclusivos y punto. Está pendiente y agradezco tu participación, Hugo. Sí, es un infierno, va a haber. Lo hemos criticado en mil veces. Negocio. Te agradezco por hoy, tenemos que despedirnos, ha sido todo. Un abrazo. Nos retomamos con Libertad Bajo Palabra el miércoles. Que tengan un gran inicio de semana. Buenas noches.